Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, en principio, preguntarles si alguien quiere compartir cómo viene hasta acá con un poco lo que vimos y si hubo algo en principio que digan, che, esto realmente me llamó la atención o esto es lo que más valor le vi. ¿Alguien se anima a compartir? Me veo callado hoy. No, yo sobre todo me interesó mucho el hecho de las cuentas de Instagram que mostraste como ejemplo, porque a veces parece muy fácil abrirse un Instagram y poner, empezar a subir cosas, subir cosas, subir cosas, y por ahí darle un orden o un camino a cierto lugar a donde vos querés llegar, como decir, de encontrar tu clientela donde vos querés llegar, creo que es muy importante y es algo que sí que le doy mucho valor. O sea, que tomando esas cuentas de Instagram como ejemplo, me puedo guiar un poco mejor para ver por dónde quiero encarar. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más que quiera compartir algo hasta acá? Sí, a mí me llevo como a la conclusión de que hay que tratar también de asociarse con colegas para poder generar un buen flujo de trabajo. Me da esa sensación. Y después definir bien el nicho. O sea, hoy a mí, por ejemplo, me pasa que agarro los laburos que vienen, digamos, por una cuestión de necesidad, pero no es que puedo decir, no, bueno, me dedico a... Es como que en ese sentido por ahí me falta encaminarme en eso de focalizar en algún nicho específico. De 10, ahí también traerlo un poco con el tema del nicho, porque todos los profesionales en algún momento, sin importar del área que seamos, pasamos por este miedo de decir, che, tengo que elegir un nicho, si elijo un nicho me voy a quedar sin clientes y todo. Y en realidad, el de elegir un nicho, como les decía hoy, tiene que ver un poco como con decir, quiero generar un mensaje que sea congruente y que interpele a un tipo de cliente que tiene un tipo de emocionalidad, un tipo de desafíos, pero también eso, por otra parte, no es que genera esto de decir, che, me quedo sin clientes, sino que genera como la exclusividad, digamos, o sea, genera estatus. Entonces, por más que por ahí vos empieces a pensar como, che, capaz me quedo sin clientes, se apunto a esto, lo que va a pasar es que la gente va a decir, che, me encanta esto que haces, vos te animás a ayudarme con esto, que quizás sé que no es tu especialidad, y vos ahí ya vas a tener la opción de decir, sí quiero o no quiero, o sí lo hago porque hoy lo necesito, y vas a ir un poco de esa perspectiva, digamos. Y algo que también me llamó un poco la atención de lo que decía Federico en la cuestión del Instagram y que se me vino recién como idea, a mí me gusta mucho el tema de qué preguntas me hago yo como profesional para seguir progresando. Y, y pienso que hay un paso ahí como arquitectos que tienen que hacer, que arranca como con qué es lo que me detiene del éxito que a mí me gustaría tener. Y puede ir, la respuesta puede ser como muy genérica, de decir, che, la verdad que me faltan más clientes, o no, no me faltan más clientes, me falta cobrar más caro. Eh, Puedes tener muchos tipos de respuestas, pero a partir de eso, lo más importante es ir definiendo como planes de acción para ir mejorando eso. Y sobre todo, lo más importante es como este refrán que dicen, si vos querés llegar a un lugar más rápido, anda solo, pero si querés disfrutar el proceso, digamos, anda acompañado. Esto quiere decir que empiecen, por más que ustedes sean quizás solamente un arquitecto, empiezan a animarse a delegar ciertas cosas. O inclusive ni siquiera delegar como, no necesariamente tenés que estar contratando a una persona para poder tener la opinión de un experto. Y un poco el desafío que ustedes tienen como arquitectos es salirse de la caja tradicional de la arquitectura y de la enseñanza que tiene la facultad para empezar a verlo como un negocio, en el sentido de decir, bueno, ¿qué me está faltando de marketing? ¿Cómo puedo mejorar el marketing? E inclusive ahí
se habla mucho como de la figura de un mentor muchas veces en el ámbito de negocios, pero es, ¿quién es mi modelo? ¿Quién es mi modelo de negocio? ¿Qué estudio mi modelo de negocio? Y a partir de eso es empezar a imitar, digamos, porque hay algo que es que el éxito deja huellas. Entonces, muchas veces o puedes hacer algo exactamente lo mismo, digamos, o puedes estar mirando quizás otro nicho, pero haces algo similar y lo aplicas a tu negocio, digamos. De esa forma es como surgen las mejores estructuras de marketing, las mejores estructuras de venta, todo ese tipo de cosas, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir algo más hasta acá de cómo venimos con el programa, quiere escribir en el chat o lo que fuese. El resto, que no los escuchamos hasta ahora, ¿todo bien? ¿Necesitan consultar algo antes de que avancemos? ¿No? Bueno, perfecto. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora sí le voy a pedir algo que aquellos que ya tienen clientes hoy, que ya han estado en una reunión, me gustaría que me cuenten un poco brevemente cómo encaran hoy una reunión, qué cosas se fijan, si me quieren compartir un poco de la experiencia ahí, si alguien se anima. ¿Alguien se anima a eso? Como para... Ahí está. Astrid. Yo en mi caso, los clientes que tuve hasta ahora, en realidad fueron recomendaciones por ahí por un conocido, un familiar, o alguna obra que hice, el vecino de al lado le comenta y me contratan, digamos. Pero, o sea, las reuniones básicamente escucho sus necesidades, qué es lo que quieren hacer. Hasta ahora son casas chicas, digamos, en general salen mucho del Procrear, 60 metros cuadrados, que también hay que adaptarse a una tipología. Entonces es como brindarles ese apoyo en ese sentido, digamos, de resolverle el tema de la tipología. Y después, bueno, todo lo que es la documentación que hay que brindarles para la obra, digamos. En general también le hago la dirección de obra. eh, entonces, bueno, ahí voy yo con eso de que es mucho trabajo, porque, o sea, y siempre trato de manejar un precio accesible, porque si no, tampoco no tendría los clientes, o sea, en ese sentido. Eh, pero bueno, es más o menos eso, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Y más que quiera compartir algo? Si no, pasamos el módulo. Creo que acá, no sé qué opina el resto, pero por lo menos en mi caso creo que uno eh, no cuenta por ahí con las herramientas para planificar la reunión. O sea, vas a la reunión, creo que un poco las estrategias, y spoileando el contenido porque ya lo vi, es, ok, se prepara, o sea, vamos a vender algo que sale muy caro, como es un proyecto de arquitectura o una obra o lo que sea, entonces se prepara, no se improvisa, y creo que por lo menos al principio a mí me pasaba eso, que iba así como, bueno, a escuchar y qué sé yo, pero no la planificaba, no sabía cómo hacerlo, era como, bueno, tratar de venderle lo que íbamos a hacer, pero no con una estructura. Y en realidad lo que vas a venir a contarnos es que las reuniones tienen una estructura y con esa estructura o ese proceso es que uno llega a buen puerto con la reunión. Y es buenísimo. Es una excelente intro, así que les paso a compartir en pantalla acerca de, bueno, de cómo tener estas reuniones de venta. Lo que van a ver ahora es un poco lo que se conoce en cualquier rubro como un proceso de venta, digamos, que por ahí, si se quiere, para profesionales, ya sean arquitectos, contadores, ingenieros, nunca se lo ve. Entonces, un poco yo traje el proceso de venta con el cual entreno a distintas industrias, arquitectura, ingeniería, no sé, planificadores financieros, agente inmobiliario, empresas de marketing, etcétera, trasladado un poco al punto de la arquitectura y en cierta manera quise poner también algo que se me venía como un ejemplo de cliente. Obviamente la idea de esto es que ustedes entiendan más de qué se trata la estructura, porque cuando nosotros sabemos la estructura es como que sabemos el método y después vamos poniéndole nuestra impronta, ¿sí?
Mis primeras reuniones de venta, ¿qué tengo que tener en cuenta? Así como vimos hasta ahora que todo tiene un paso a paso replicable para conseguir el éxito en nuestra profesión, en la parte comercial, netamente, en las reuniones de venta cara a cara con el cliente, también hay un proceso para seguir que tarde o temprano trae los resultados que estamos buscando. El proceso de ventas con el que yo trabajo tiene un nombre bastante corto que es PNE, Preguntas Neuroemocionales. Porque al igual que eligieron los mejores líderes de la historia y los personajes más influyentes como Jesús, Sócrates, Aristóteles, entre otros, la mejor forma de obtener las mejores respuestas es a través de las preguntas. Y esto es no solamente aplicable al cliente, sino también aplicable a ustedes en las cosas que quieran ir mejorando, ¿sí? El proceso de venta se ve de la siguiente forma. Arranca con las preguntas de conexión por acá, las preguntas de situación, las preguntas de conciencia del problema, las preguntas de conciencia de solución, las preguntas de consecuencia, de valoración y las preguntas de transición, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando qué es cada una. Las preguntas de conexión buscan comenzar a poner el foco directamente en nuestro cliente. Son las primeras preguntas donde buscamos generar conexiones significativas, porque por más que seamos los mejores arquitectos del mundo, las personas compran personas. Ejemplo, ¿de dónde sos? ¿Cómo llegaste al estudio? ¿Qué fue lo que te atrajo del trabajo que nosotros hacemos? ¿Hace cuánto tiempo venís pensando en este proyecto? Esto siempre pensando en cuenta que estábamos en una reunión. Ahora, si nosotros, por ejemplo, salimos a buscar un cliente, como esto que comentaba hoy en una feria, en un evento, son preguntas más sobre ellos, de decir, bueno, ¿hace cuánto venís con este local? ¿Hace cuánto venís con esta marca? ¿Cómo nació la experiencia de tu empresa? ¿Qué cosas buscan generar? Pero el principio básico es sacar el foco de nosotros, es decir, dejar de ser, si se quiere, egoístas y poner el foco directamente en ellos, porque vender, digamos, es ayudar, vender es servir y ayudarlo a que llegue de un punto A a un punto B. Ese es como el concepto básico y clave de la venta, ¿sí? Después vamos a tener preguntas de situación. Las preguntas de situación, como el nombre lo dice, es la etapa donde conocemos la situación actual de nuestro cliente, como por ejemplo saber dónde está viviendo, cómo, qué ingresos tiene, etcétera. Entonces, preguntas que puedas hacer es actualmente dónde estás viviendo, con quién vivís, cómo son tus espacios, cuál es el espacio que más disfrutás actualmente, por qué, cuál es el que menos disfrutás, qué cosas cambiarías de tu vivienda actual si pudieras, qué te motiva a hacer estos cambios, hace cuánto tiempo venís ahorrando para este proyecto, tenés algún presupuesto con el que contás específicamente, inclusive hasta podés decir, ¿cómo pensás tomar esta decisión? ¿Es algo que corre solamente por tu cuenta? ¿Lo tenés que hablar con tu esposa? ¿Es una decisión en la que parte del dinero te la va a dar tus papás, por ejemplo, si son jóvenes a los que te están diciendo? Pero es un poco encontrar como dónde están hoy, digamos, y también qué fue lo que los motivó a, a venir a consultar por un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esta pregunta? Yo se las pongo como ejemplo. En este caso, lo ideal y lo que yo recomiendo mucho a mis clientes es que planifiquen siempre que siempre como que planifiquen estas preguntas y no es necesario que hagan todas las preguntas. Normalmente a mí me ha pasado, por ejemplo, en situaciones, reuniones, yo arrancaba las reuniones con, che, contame por qué viniste a verme. Y vos tenés personas que son más expresivas que otras, digamos. Y la persona expresiva capaz con esa sola pregunta me contaban toda su historia, dónde estaban, qué problemas tenían, etcétera. Pero lo importante de tener planificado las preguntas es que si por ahí vos te olvidás, lo puedes ver y puedes inclusive, las preguntas manejan un poco la atención y la dirección de la conversación. Entonces, con las preguntas nosotros vamos a obtener información, lo vamos a hacer sentir cómodo, escuchado y sobre todo generar una experiencia placentera donde se pueda sentir a gusto el cliente, que es lo más importante, para que como persona nos pueda comprar a nosotros, que somos personas también.
Una vez que nosotros estamos en la pregunta de situación, vamos a ir a las preguntas de conciencia de problema. Para este punto, ya comenzamos a conectar y que queremos seguir utilizando un estilo neutral donde corramos nuestro ego de lado con las nuevas tendencias y ayudemos a nuestro cliente a que nos siga contando los desafíos que tiene hoy para saber si lo podemos ayudar. Por ejemplo, Juan, sabiendo que hoy te sentís bien en el depto que estás alquilando, déjame entender qué es lo que te motiva a invertir tanto en construir una casa. Y uno se puede poner a pensar, che, pero ¿cómo le voy a preguntar esto? Donde pareciera que estoy hasta como desmereciendo mi trabajo, desmereciendo la posibilidad de que invierta en una casa. A ver, normalmente el cliente tiene un sesgo negativo de las cosas. Entonces, si vos le resaltás lo positivo o le resaltás algo donde en teoría vos lo que estás haciendo es algo que se conoce como la no venta, resaltando algo donde la persona te puede rechazar. Normalmente la persona te puede decir, bueno, mira, la verdad es que me motiva a construir una casa porque no me veo teniendo 3 hijos en un departamento que es un 2x2, por más que el departamento sea mío, me ahorra alquiler y todo, yo necesito una casa, necesito un espacio verde donde me pueda sentir cómodo, necesito tener un quincho donde pueda hacer un asado y no tener que irme todos los fines de semana a la costa o al río para disfrutar de un asado, digamos. O sea, son cosas esenciales para mí y no me veo 5 años más viviendo en el mismo departamento. Entonces, bueno, un poco lo que buscamos es que la persona empiece a verbalizar todo esto y dejar de lado esto de decirle, che, mira, nosotros somos especialistas en esto, generamos este estilo de espacio. Nosotros lo que buscamos es que la persona diga sus problemas y diga sobre todo cómo se siente, porque es la forma en la que ellos se sientan más cómodos, se sientan en confianza con nosotros y que nosotros nos interesemos por ellos y que de esa forma también ellos se interesen por el proyecto que nosotros le podríamos proponer. Entiendo perfecto, Juan, que hoy el depto sea un problema por el espacio, pero cuando te referís a que es muy chico, ¿a qué te referís? ¿Cómo te hace sentir eso? Y te puede decir, mira, y acá es clave como, si bien lo pongo como 2 preguntas seguidas, es muy clave ir preguntando de a una pregunta por vez para que el cliente pueda ir procesando eso. Y me refiero a que es muy chico, por ejemplo, de que yo no puedo poner una parrilla, no tengo casi balcón, no tengo un espacio, no sé, dónde estar tranquilo, no tengo un espacio verde. Perfecto, entiendo. Son cosas que le pasan a los adeptos. Juan, ¿a vos cómo te hace sentir eso? Y la persona te puede decir, y mira, la verdad que a mí me hace sentir mal porque siento que vivo encerrado en un espacio chiquito, todo el tiempo trabajo, no tengo, no tengo un espacio verde donde descansarme, donde estar, no sé, con mi mascota, eh, no tengo espacio, no sé, para, por ejemplo, poner un sillón una silla de oficina y realmente hacer una oficina dentro de mi departamento. Esa es una de las cosas que me motiva también a cambiarme. Entonces ahí no solamente estamos viendo el problema de que es chico, sino cómo lo está haciendo sentir eso, digamos, ¿sí? Acá hay otra pregunta que es, si pudieras cambiar una sola cosa en el confort de tu casa hoy, ¿qué sería? ¿Por qué? ¿Cómo te hace sentir este espacio? Y la persona capaz que al principio te está hablando de, no sé, del balcón, de que no tiene pasto, pero te dice, no sé, ponerle que llega por una reforma al departamento. Y dice, no, y la verdad que quiero cambiar todo mi living porque es el lugar donde yo me desconecto y tengo un momento de relajación donde puedo ver, no sé, mi película favorita, que es lo que espero todas las noches después de un día sumamente cargado, digamos. Entonces, un poco se trata no solamente de buscar problemas, o sea, de resolver problemas, sino inclusive ayudarlos a encontrar problemas que tienen clientes que quizás ni siquiera saben que lo tienen, digamos. Ese es como nuestra labor más importante. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay algo que haya surgido, alguna duda?
avisan también si vengo medio rápido, ¿no? La pregunta por ahí estaría bueno, si quieren responderla en el chat, es si utilizaban, si conocían estas preguntas, quizás no el nombre, y si las utilizan en las reuniones, los que ya tienen clientes, ¿las utilizaban, preparaban las reuniones o era algo más como, bueno, voy ahí viendo qué surge? Pueden ponerlo, sí, por lo menos. En mi caso es más ir viendo qué surge, por ahí alguna que otra pregunta en relación así sale, pero digamos, no estaba pensado puntualmente, digamos, estructurado. Sí. Se le pasa bastante igual. Así que, y pasa en todas las áreas. Así que, por eso, justamente, personas como yo tengo trabajo, ¿no? Eh, porque es algo que pasa. Ahí dice Fabricio, más espontánea, pero tener una ruta me parece clave. Buenísimo. Inclusive, esta ruta que yo se la estoy dando, a medida que va pasando el tiempo, se la puede hasta simplificar más bien, si se quiere. Ahí voy a ir, vamos a seguir viendo el workbook. Uy. Vamos a ir a las preguntas de conciencia de solución. Las preguntas de conciencia de solución apuntan a que el cliente vaya de a poco verbalizando lo que realmente quiere. No solo lo que quiere de la boca para afuera, sino lo que realmente es aquello que mueve sus emociones. Un poco hoy lo que decía esta arquitecta Julia que vimos, digamos que ella mandaba una pregunta y decía, bueno, y ahí la hoja en blanco, empatizar, escribir, emocionarse. Entonces, entendiendo, Juan, que por lo que me contás valorás mucho tener espacios amplios con gran acústica, ¿cómo crees que sería un buen living para vos? Y ahí esperar que te diga la persona, y no sé, un home theater, o un, no sé, una tele de 60 pulgadas, 4K. Sí, ¿qué te hace sentir eso? ¿En qué otra cosa deberíamos fijarnos para que te sientas realmente cómodo? Y pienso que quizás tengo que cambiar los sillones, ¿ok? Y usas mucho un sillón, o sea, realmente necesitas un sillón de, ponerle 3 cuerpos, o tranquilamente puede estar, no sé, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero están estos como puff gigantes, que capaz son ideales para que esté él y su pareja, ponerle, porque no tiene hijos. Entonces, bueno, como ir viendo esos detalles que tienen que ver no solamente como con el diseño y el confort, inclusive tienen que ver hasta con la cuestión económica, digamos. Entonces, ayudarlo un poco a pensar esas alternativas y estar también en el detalle. Te pongo, Juan, hace un momento me hablaste sobre tu amor por cocinar. Si yo te dijera, Juan, esta cocina que está especialmente dedicada para vos, elegí lo que quieras ponerle, ¿qué tendría que tener? ¿Por qué? ¿Cómo te haría sentir cocinar en ese espacio? Y como que acá hay ciertas cosas que son muy importantes. Hay 2 palabras para mí en la venta que son, hay varias, digamos, pero hay como 2 fundamentales, que es sentir, porque la gente compra por emoción y justifica por lógica. Entonces siempre detrás de todas las preguntas vayan como con el verbo sentir. Pues lo que nosotros buscamos es que la persona vaya explorando esas emociones. Y la otra es imaginarse, que es, Juan, imagínate que tenés tal cocina, Juan, imagínate que, no sé, la cochera se abre sola y tenés espacio para meter 3 vehículos. ¿Qué vehículos pondría? O no sé, imagínate si dedicamos un espacio para que vos hagas actividad física. ¿Qué tendría que tener? Y tendría que tener, no sé, una bolsa, tendría que tener un banco de 3 planos. ¿Y cómo te haría sentir eso? Re bien, porque a mí me encanta entrenar y cuando llueve es un problema porque me cuesta mucho ir al gimnasio, entonces bajaría y me pondría directamente a entrenar. Entonces, un poco buscamos que el cliente vaya verbalizando tanto las emociones negativas de los dolores que tiene como las positivas. Es como pintar, para que haya una venta tiene que haber el gap, que en inglés básicamente lo significa la brecha entre la situación donde está y cómo sería su vida si sigue en ese departamento que hoy no le sirve, que no se siente cómodo, etcétera, y cómo sería su vida en ese futuro si se dan las cosas como él quiere, no sé, con el quincho, con el espacio del living como él quiere, con la tele 4K, con el mejor living posible, etcétera, ¿sí?
acá, después de que lo ayudamos a que él empiece a verbalizar, hay algo que es muy importante y que esto a mí me cambió el juego en la forma de relacionarme al momento de vender, que son las preguntas de consecuencia, que lo que buscan es generar urgencia en el proceso de compra, porque queremos asegurar que este proyecto sea realmente importante para el cliente y sobre todo que nos permita posicionarnos como la solución para él y no otro. Acaba de bajar la batería de los auriculares. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, sí, bajó un poquito en un Listo. momento, pero ahora volvió. No sé. Bien, buenísimo. Ahí vamos de vuelta con el móvil. Decía, bueno, que la idea es generar urgencia en el proceso de compra porque queremos asegurar que este proyecto sea realmente importante para el cliente y sobre todo que nos permita posicionarnos como la solución para él y no otro profesional o estudio. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente se da cuenta que necesita algo. Por ejemplo, para ir a un caso muy fácil de entender, la gente sabe que quizás está mal fumar, pero no va a dejar de fumar hasta que no tenga la consecuencia de un paro, de algo específicamente, o la comunicación de un profesional, que en este caso sea el médico, que le pueda pintar ese escenario, que es tipo, che, te va a quedar sin salud para jugar con tus hijos, te va a agarrar esto, te va a agarrar esto, te va a agarrar esto, y cuando te agarre esto, ¿sabes qué? Vas a quedar internado tal. Y cuando nosotros podemos pintar ese escenario de miedo, generamos dolor y el dolor es como la motivación más importante para que se produzca un cambio rápido, digamos, ¿sí? La idea no es que nosotros seamos maquiavélicos y querramos generar dolor a propósito en el cliente, pero muchas veces es necesario para que el proyecto se dé de una manera mucho más ágil, digamos. Entonces es, Juan, ¿por qué decidiste emprender este proyecto ahora y no de acá a 6 meses, por ejemplo? Entonces, ahí nosotros lo que vamos a hacer es, esta pregunta es como engañosa, porque lo que nosotros buscamos es que el resultado que nosotros que no queremos es que entremos a un proyecto y nos diga, che, dale, perfecto, déjame que lo analizo y después te aviso. Y hay veces que hay clientes que ni te responden el teléfono. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es prevenir esa objeción al final, que es tipo, déjamelo pensar. Y que la persona te empiece a justificar por qué decidió emprender ahora, digamos. O sea, por qué, no sé, ahora y no de acá a 6 meses, o por qué ahora y no hace 3 años. Por ejemplo, algo que pensaba recién, luego de la conversación que tuvimos, es preguntarte, ¿por qué nos elegí hasta el momento a nosotros en vez de a otro estudio o quizás a un maestro mayor de obra? ¿Y por qué yo le hago esta pregunta en cierta manera donde yo hasta como te diría que me estoy desprestigiando? Porque hay un refrán en la venta que es, cuando nosotros hablamos, estamos argumentando. Cuando el cliente habla, nosotros estamos vendiendo. Entonces, no me sirve de nada que yo vaya con el speech clásico de, mira, nosotros somos el estudio de arquitectura líder del mercado, tenemos 20 años de experiencia y yo realmente no me tomé el tiempo de conocerlo y de conocer lo importante que es para él laburar con nosotros, más que nosotros decirle lo importante que somos, digamos. Siempre las ideas toman más fuerza cuando están dichas por la misma persona. Entonces, acá lo que nosotros vamos a buscar es que el cliente nos diga, y mira, yo la verdad es que quizás con un maestro mayor de obra no tengo tanta confianza, entiendo que me puede salir más barato, pero no tengo tanta confianza, no sé qué tan capacitado está y me quería asegurar con un estudio y me pareció que tu estudio, por lo que estuve viendo en la historia, ya trabajó con tal y tal obra y tal y tal obra y me gustan esto que hacen. Y lo que nosotros hacemos es como empezamos a construir a partir de una pregunta la creencia y el posicionamiento de nuestro estudio como un estudio referente. En vez de decirle, che, mira, tenés que hacerlo con nosotros, porque nosotros tenemos 5 años, 10 años, hacemos esto hace tanto, lo hacemos de esta manera, que es como la vieja forma en la que se vendía. ¿Qué crees que pasaría
si demorás el proyecto 1 o 2 años más y seguís viviendo en el depto? ¿Qué ventajas tenés haciéndolo hoy? Ahí lo que buscamos otra vez es que el cliente te diga, no, yo un año no puedo esperar más, o sea, no puedo esperar más, la verdad que me está agobiando la jornada de laburo, saber que no puedo salir al sol, no puedo tener un pedazo de patio, buscamos generar ese sentimiento. Y a su vez es, bueno, ¿qué ventaja tenés haciéndolo hoy? Y ahí es válido que el cliente nos diga, bueno, ¿y qué ventaja me da si te contrato hoy mismo? Y ahí vos dirás, bueno, mirá, te puedo hacer una bonificación acá o acá, o que te diga, mira, si yo empiezo ahora y no lo hago de acá a un año o 2 años, hoy tengo más posibilidades de agarrar mejores trabajos, de ahorrar dinero, todavía no tengo familia, algo que quiero que esté ya construido para cuando tenga hijos o ese tipo de cosas, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Hay algo que le haya hecho sentido a las preguntas? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿Cómo se ven? Decir, mira, Yo creo que lo importante de todas estas preguntas, lo que veo, que bueno, por supuesto el nombre y todo no las conocía, a ver, uno las usa así como medio espontáneamente, pero que hasta el momento es poco lo que uno habla, ¿no? Como profesional, o sea, haces la pregunta y dejas que el cliente hable. Muchas veces pasa que en las reuniones es como que uno quiere mostrar todo lo que sabe hacer y todo lo que, todas las obras que hizo y hablamos y ya le empezamos a dar soluciones también cuando nos cuentan los problemas y le empezamos a decir todo lo que pensamos, que en realidad eso es parte del trabajo de diseño, o sea, no tendríamos que dar tantos consejos o recomendaciones cuando nos dicen un problema, tendríamos solamente que escuchar. Y creo que eso es súper importante. Todo este proceso de preguntas es el cliente el que está hablando. Nosotros simplemente tomamos nota, digamos, pero no, ni damos posibles soluciones, ni tampoco hablamos tanto de nuestra expertise. Eso, si el cliente está ahí con nosotros es porque sabe que tenemos alguna expertise en lo que hacemos, pero es el cliente el que habla. Creo que eso lo anoté. buenísimo, sí, captaste de 10 la idea ahí. Y también algo que es clave es que no solamente hay un refrán como en el mundo de la venta que es, no importa lo que decís, sino cómo lo decís. Entonces, yo te puedo dar el script ganador de, no sé, los mejores estudios de arquitectura, pero lo que yo no te puedo transferir rápidamente es como el timing de dónde hacer las preguntas y de cómo hacerlas. Cuando yo, por ejemplo, necesito ayudarle a un cliente a que explore la emoción de el lugar donde está viviendo hoy, yo no le puedo decir, no sé, bueno, Fede, contame cómo te sentí hoy. Es una cosa a que yo te diga, Fede, contame. Y hoy, viviendo en el departamento donde vivís, ¿cómo te estás sintiendo? Si yo bajo mi cadencia y mi tono de voz, permito que la persona también busque como en sus emociones el decirme, y la verdad que nada, es lo que tengo para vivir, y capaz que puede ser una respuesta superficial. Y ahí hay como, bueno, esta micro habilidad de decir, bueno, la tonalidad, el ritmo con el que hablamos, e inclusive también hay otra cosa que es muy importante, que es la escucha activa. Tipo, la escucha activa es, yo te escucho, te miro a los ojos, haciendo la cabeza. Terminar la idea, cuento 1, 2, 3, 4, 5 segundos mentalmente, porque normalmente cuando nosotros generamos un silencio, como estamos tan programados para rellenar espacios constantemente, la gente te termina dando más información acerca de cómo se siente. Y capaz vos hiciste una pregunta y te habló 20 minutos, porque la escuchaste, o por ahí hay veces que yo hago como, hay como muchas técnicas, pero es, bueno, perfecto, entiendo, contame más. Una pregunta, o sea, un comentario, ni siquiera pregunta, contame más. O hay veces que es, por ejemplo, sí, la verdad que, no sé, me siento mal en el link que hoy tengo. Y mal, le respondo yo.
Sí, sí, mal, porque me siento estresado, porque me siento agobiado. ¿Agobiado? Sí, la verdad es que es un quilombo estar en el link donde estoy porque es muy chiquito, tengo las cosas desparramadas y la persona va profundizando, profundizando, profundizando. Y lo que se hace ahí es se va intensificando el estado negativo que tiene la persona. Y lo mismo lo puedes hacer del lado positivo, digamos. Imagínate que tal cosa que, no sé, que tenés el link que te gusta. ¿Qué cosa le pondría? Una tele 4K. ¿Y qué más le pondrías? Y le pondría, no sé, calefacción integral. ¿Y qué más? Y lo ayudas como a pensar y que la persona vaya soñando. Después, obviamente, verás qué presupuesto, con qué presupuesto cuenta y lo vas recortando y ves, digamos. Pero en principio, también acá es algo muy clave, que es no pensar los proyectos de nuestro bolsillo. Si nosotros pensamos de nuestro bolsillo de cuánto ganamos, no le vamos a vender un proyecto a nadie, digamos. O sea, la clave es siempre pensar que realmente podemos generar ese proyecto. Después, si el cliente tiene problemas económicos y todo, vos lo vas a ayudar logísticamente a ver cómo resolves eso. Pero eso como algunas cuestiones de la entrevista que hay que tener en cuenta de los silencios, de las preguntas, de cómo seguir profundizando. Y sobre todo algo que también a medida que van pasando las reuniones con clientes van a ir como obteniendo la práctica, es la cuestión de saber cuándo el cliente te está diciendo algo, pero hay mucho más. Y ahí es, no, tengo que tener paciencia y no tengo que estar ansioso por pasar a la siguiente parte. Y decir, bueno, che, entiendo que te pasa esto, esto y esto. ¿Hay algo más que me quieras decir? Entiendo que hay algo que quizás no te convence. ¿Hay algo más? Entiendo que quizás se puede mejorar también este espacio. ¿Cómo te sentís con esto? Y eso, o sea, él está en tu cancha. Vos no tenés que sentirte mal porque le estás haciendo más preguntas. Él está en tu cancha, él quiere tu servicio y vos tenés como la posibilidad de preguntarle. Sí, hay algo que es importante, que es no disparar todas las preguntas como si fuese un interrogatorio, sino como siempre hacer como comentario. Sí, entiendo que te sientas así en un departamento, es algo que muchas veces los clientes traen. Ahora te pregunto tal cosa y vas como entrelazando las preguntas. ¿Algo más que alguien quiera decir hasta acá? Seguimos con lo que sigue. Buenísimo. Vamos ahí. Bueno, acá, por ejemplo, vamos a ir a las preguntas de valoración. Las preguntas de valoración tienen como foco importante seguir conociendo qué es lo que realmente valora el cliente y por qué valora hacerlo con nosotros, por qué para él es importante hacer el proyecto hoy, entre otras cosas. ¿Qué es lo que te motiva a querer hacer el proyecto con nosotros hoy? ¿Por qué es importante mudarte lo más rápido posible hoy a esta nueva casa? ¿Por qué te gustaría que lo diseñemos de esta forma? Si pudiéramos lograr todo lo que conversamos hasta acá, ¿hay algo más que haría falta para que hagamos esto juntos? Y fíjate cómo yo pasé de una situación del cliente, de los problemas, de pintar el futuro, ya te diría hasta casi el cierre, digamos, ¿sí? Entonces esto empieza como el embudo, como digamos la escalera de valor, de lo más abierto hasta lo más cerrado. Al punto de que yo diga, bueno, al momento de presentar, yo tengo toda la información, descarté que haya algo que no le haya preguntado, inclusive hay muchas veces que yo hago una pregunta que es, ¿qué, Juan? ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría que te pregunte? Y la persona te puede decir, y la verdad que no me preguntaste mucho sobre el jardín y para mí es lo importante. Y la persona te dando la respuesta, digamos, y ahí tenés un tema más para explorar, digamos. O inclusive en estas preguntas ya pueden empezar a ver señales de compra y decir, che, la verdad que me encanta, hasta ahora no vi nada de lo que haces, pero quiero saber cómo trabajan ustedes, no sé, cotizan los proyectos en dólares, trabajan con cuotas, aceptan transferencias, aceptan, y todo eso son señales de que hay un interés fuerte, porque me le hiciste sentir cómodo y porque te tomaste el tiempo de escucharlo. Y ahí, a partir de eso, vamos a pasar a las preguntas de transición, que en realidad no tienen que ver mucho con preguntas de transición, sino que tienen que ver con más preguntas para pasar al cierre. Lo que se hace para pasar al cierre es
basado en lo que vos me dijiste, que te causa, es decir, basado, Juan, en que vos me dijiste que no te sentís cómodo con el living, que te causa estrés, agobio, etcétera, y teniendo en cuenta lo que vos buscás, por ejemplo, un living en el que te sientas cómodo, que mejore tu calidad de vida, en el que tenga una experiencia de sonido y cine muy buena, que te puedas recostar con tu pareja, mirar tu serie o tu película favorita, te podemos ayudar de la siguiente forma. Y ahí es donde arranca pedacito de nuestro pedacito, si se quiere, de presentación, que lo que acá es importante tener en cuenta es que nosotros le vamos a ayudar al cliente presentando siempre únicamente sobre los desafíos que tiene y sobre los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, además de ser especialistas en interiorismo, somos, no sé, excelentes, en diseño de cocina y hacemos miles de cocinas, ponele, y de cierta calidad, yo le voy a hablar solamente sobre interiorismo y solamente sobre el living, que fue su desafío principal, digamos. Y por eso acá hay otra cosa importante que me parece clave remarcarle, que del 100% del tiempo de la reunión tienen que estar entre un 85 y un 90%, perdón, entre un 90 y un 95% del tiempo en toda la parte de entrevista y de cómo se siente y de las cosas que quiere lograr y todo. Y solamente un 5, un 10% en la parte de cómo vamos a presentar y cómo lo vamos a ayudar y solucionar. Una vez que nosotros ya recabamos toda la información del cliente, conocemos cómo se siente con su situación actual, qué emociones les genera y sobre todo con qué sueña, qué es lo que realmente valora y le parece importante, en este punto es nuestro momento de utilizar la imaginación al máximo. No solo porque debemos plasmar un proyecto, sino porque tenemos que llevar al cliente a que pueda soñar ese espacio y que lo pueda sentir vividamente. Presentación, pautas básicas para presentar un proyecto. Utilizar un orden específico donde volvamos a traer los principales inconvenientes que venía viendo el cliente y repreguntar si entendimos bien. Utilizar la palabra imagínate y relatar una situación. La gente se mueve mucho por emociones y normalmente las historias conmueven y llevan mucho a esa emoción. Ejemplo, decirle, Juan, mira, la verdad, al igual que vos, un cliente vino con esto que quería lograr para su living, hicimos esto, eh, Pedrito se sintió así, de esta manera, colocamos esto, la experiencia de sonido fue así, etc. Y después realizar preguntas de acuerdo. Por ejemplo, Juan, ¿esto te hace sentido? Hasta acá lo que venimos viendo es una respuesta para vos. ¿Estamos en la misma página? Eso hace que básicamente nosotros, cuando el cliente habla, el solo hecho de hablar libera dopamina, para la gente le gusta ser escuchado. Pero cuando nosotros hablamos, nosotros lo que tenemos que buscar es generar conexión. Y para generar conexión, y como las preguntas mantienen la atención y dirigen la atención hacia dónde va, es muy importante ir entrelazando como con preguntas, ¿sí? Entonces, normalmente yo, ¿qué le digo en este momento? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Le hace sentido lo que venimos viendo? Sí. Buenísimo. Gracias ahí por la respuesta. Bien, vamos a ya la última parte, que es la parte de perdón, las preguntas finales. En la etapa final, solo nos queda resolver la logística de los pagos y cerrar el proyecto. En principio me gusta utilizar preguntas muy sencillas, ya que si el trabajo previo estuvo bien hecho, el cierre del proyecto solo es una consecuencia natural. Entonces, Juan, después de lo que vimos, ¿cómo te gustaría que sigamos adelante? Juan, entonces, si estás de acuerdo con todo lo que vimos hasta acá, el siguiente paso es, Juan, ¿cómo pensaste pagar este proyecto? ¿En transferencia o con tarjeta? ¿Varios pagos? Juan, perfecto, si resolvemos lo del pago, porque la persona te puede decir, mira, hoy no tengo para hacerlo. ¿Cuándo te gustaría comenzar? Y ahí es bueno ver cómo lo resolvemos. Si la venta no se cierra en esa misma reunión, es clave que sigamos con el siguiente
paso del proceso, el seguimiento. Desde la perspectiva comercial hay dos pautas muy importantes a tener en cuenta y son las que aplico tanto en mi proceso de venta como también en el proceso de cada uno de mis clientes. El 80% de los contratos se cierran entre el quinto y el 12º contacto. Esto quiere decir, digamos, que si yo tengo una reunión y la persona me dice, no sé, déjamelo pensarlo, y yo me ocupé del tiempo de resolver objeciones, que por ahí la idea no es detenernos tanto en objeciones hoy, porque es algo que lo vamos a estar tocando seguramente en un programa que estamos preparando con Pilar. Nosotros tenemos que seguir persistiendo en ese seguimiento para que realmente se logre concretar esto, porque volvemos al principio básico que hablamos hoy, el top of mind, esto de decir que pienso en arquitecto y pienso en Pilar, pienso en arquitecto y pienso en Federico, pienso en un arquitecto y pienso en Astrid, digamos, ¿sí? Para que un contrato logre cerrarse, siempre es bueno estar en contacto con el cliente por lo menos una vez por semana, ya que como comenté al principio, la repetición es clave en la venta. Ahora vamos a preguntar, che, ¿cómo hago para contactarnos una vez por semana sin ser pesado? Para lograr este tipo de contacto en el seguimiento y no sentirnos molestos, hay que aplicar los 3 tipos de contacto. Seguimiento de contacto, seguimiento de valor y seguimiento de cierre. El seguimiento de contacto es el seguimiento típico de, por ejemplo, felices Pascua Martín, espero que esté todo bien, feliz cumpleaños. Es, o sea, un motivo para ponerme en contacto. El seguimiento de valor es, por más que el cliente no te haya pagado el proyecto, empezar a pensar directamente como si eso estuviese hecho y decirte, hey, mira, te mando 5 aberturas nuevas que salieron que me parece que estarían buenísimos si las incluimos en la ventana que da, que está tu living, por ejemplo. Y lo que vos decís es, o sea, lo que vos generás es que el cliente diga, realmente este tipo no se está ocupando solamente de venderme, se está ocupando de realmente mi proyecto y de lo que yo quiero. Y después el seguimiento de cierre que tienen que ver como con llamado de decir, che, ¿viste el presupuesto? ¿Hay algo que no te hace sentido? ¿Qué necesitas en que te ayude yo para que vos puedas avanzar con esto? ¿Necesitas hacerlo de acá a un mes? ¿Necesitas ir preguntando para realmente seguir en el proceso e ir al próximo paso? ¿Sí? Y referencias. Por último, para lograr ser rentables, además del marketing, la marca personal, la comunidad que podamos generar y los contratos que cerremos, es clave conseguir referencias. Cuando me refiero a referencias, me refiero a referidos y testimonios. Referidos son aquellas personas que podrían estar en la misma situación. En el negocio de la arquitectura hay un rango etario entre los 30 y 45 años donde las personas están buscando construir su propia casa y por eso es importante siempre que tengamos una reunión con un cliente y luego de habernos ganado la confianza, consultar si conoce a alguien que esté parado en el mismo punto que ellos para poder asesorarlo. Y lo otro son los testimonios. Por otro lado, es poder documentar todo el proceso de desarrollo de una vivienda para mostrar esos resultados durante la entrevista de venta. Bueno, acá cuento un poco, antes de seguir con esto, preguntarles en realidad si hay alguna duda o hay algo que les haya llamado la atención, que quieran hacer algún comentario. ¿Alguna duda con respecto a las preguntas del proceso de ventas? Recuerdo, no me acuerdo quién, si fue Luis al principio, que venía buscando un poco de luz sobre el tema de las reuniones. ¿Algo que les haya llamado la atención o algo que quieran que Jean profundice? ¿No? ¿No estamos? ¿No? Hola, Seguimos. Ah, Sí, ahí habló no alguien. sé si se escucha. Sí, se sí. escucha bien. Bueno, mi nombre es Manuel. Mi consulta va más que nada en esta etapa de la dificultad que he tenido y que tienen muchos compañeros míos, es que cuando nosotros le decimos tirar el número, no sé si estamos hablando de lo mismo, cuando hablamos de honorarios,
que están de hecho fijados por el Colegio de Arquitectos, máximos y mínimos, ahí es donde el cliente sale corriendo. Ahí es donde hay una dificultad. No sé si eso es algo realmente evitable, porque Ujú. eh, a veces no queda otra, no puedes bajar demasiado el honorario o el precio de tu trabajo, pero bueno, cómo encararlo, cómo plantearlo para que no se asuste, digamos, es muy importante. Me Buenísimo. gustaría, ¿cómo es? Perfecta la pregunta. Sí, Bueno, mira, en principio hay varias errores para mí que se cometen muchas veces como profesional, que se pueden resolver, digamos. Primero, que he visto un montón de profesionales mandar una propuesta por correo. Eso no se hace. O sea, ¿por qué? Porque nosotros cuando tengamos una opción de es muy caro y eso, lo que necesitamos es tener la posibilidad de resolverlo. En el peor de los casos, que no puedas reunirte con el cliente, hace una videollamada, un llamado o lo que fuese, pero vos necesitas tener en tiempo real la interacción. ¿Por qué? Para realmente darte cuenta de que si te dice, déjame que después te aviso, claro, realmente resolver si es, déjame después te aviso porque lo tengo que hablar con mi esposa y porque tengo que ver número, porque tengo que ver la forma en la que lo pago, o déjame después te aviso porque me parece súper caro y no te voy a comprar nunca. O sea, ese es el primer punto. En segundo lugar, es muy importante ver cómo prevenir esta objeción. Esta objeción quiere decir, tipo, o sea, yo conozco, se puede manejar de muchas formas, ¿no? Pero yo conozco gente que, inclusive previo a una reunión, le pregunta, che, mira, ¿vos sabías que hoy actualmente un honorario de un arquitecto está entre este precio y este precio? Sabíamos, me puede decir, bueno, pero no va a ir a la reunión. Bueno, ¿vos querés que vaya a una reunión y gastar 2, 3 horas de tu tiempo para que no te compre? claro, Esa es el dilema un poco en el que tenés que entrar. U otra es realmente preguntar por el presupuesto que tiene pensado la persona en los primeros segundos de la conversación. Y después, otra cosa que es muy importante es que todo el mundo entiende que el precio tiene que ir al final y no necesariamente. Y vos me decís, bueno, y si yo digo el precio y el precio de mi proyecto sale $5.000 y la persona te dice, pero esto es muy caro y vos ni siquiera le hablaste de cómo trabajás vos. Y si el proyecto que sale $5.000 te viene con una Ferrari, ¿va a ser barato o va a ser caro? ¿No? Entonces, eso es lo que uno también tiene que empezar a comprender y como a tener paciencia con los nervios que a veces aparecen, que a decir, sí, pero ¿por qué tengo el nervio? Digamos? Y después, obviamente, es toda la cuestión de trabajar la mentalidad, porque para mí mucho de lo que pasa por decir que yo no compro la idea de que realmente mi servicio es valioso, digamos, ¿entendés? Y sobre todo, también yendo un poco a la parte de las preguntas de consecuencia, lo que nosotros tenemos que buscar es, che, no me puedes comparar con un maestro mayor, no me puedes comparar con un durlero, no me puedes comparar con un albañil, pero para que nosotros generemos esa concientización, nosotros no podemos ir con el speech, tipo, che, yo te voy a presentar algo donde no me puedes comparar con esto. Nosotros claro. tenemos que ayudarlo a pensar, che, supongamos que vos decidís hoy ir con un maestro mayor de obra. ¿Sabés qué diferencias tendrías? ¿Sabés cómo sería tu trabajo? Y es ayudarlo a pensar esto juntos, digamos, para justamente no caer como en ese catálogo de decir, no cobras, re caro, digamos. No sé si respondí un poco a la pregunta. Perfecto, perfecto. Y de hecho, una cuestión con la que me encuentro también o me he encontrado es eso, tener que saber explicar el trabajo que uno hace, porque la pregunta siempre es, ¿cuánto me cobras por los planos? Claro. El cliente viene con una idea preconcebida, con un deseo de su casa y piensa que toda la parte de proyecto y demás se puede saltear y pasamos a una instancia de documentación, trámite municipal y bueno, un poco la clave es saber explicar en qué consiste el trabajo. Pero bueno, Y sobre todo esto, como que para mí un concepto que me gustaría que se lleven es que las preguntas manejan la atención. Entonces,
no basta con que vos le digas, ahí dice Luis, me pasa mucho poder llevarlo a una reunión como para hacerle preguntas, pregunta mucho el precio, se lo da y se van sin poder decirle cómo trabaja. Perfecto, buenísimo. Problemática pasa, ahí también la resolvemos. Pero es este concepto como clave de decir, la idea no va a tener fuerza si yo lo digo, sino que va a tener fuerza si yo hago que ellos carburen y que ellos piensen qué pasaría si lo hacen con esta persona, qué pasaría si lo hacen en un plano, inclusive no sabiéndolo, pero lo que vos haces es darle, en el contexto comercial se llama generar autoridad. Esto viene un poco del mundo de, no sé, Colgate o marcas de salud o de medicamentos, siempre traen un médico, porque la autoridad, o sea, o alguien destacado, hace que ese mensaje sea mucho más persuasivo. Pero no tiene que ser un porque lo digo yo, No, sino claro. ayudarlo a que él entienda las cosas, digamos, y partiendo de la premisa de la pregunta, de tipo, no sé, te pongo un caso como para que se entienda un poco. Yo este software que vendía de gastronomía era un software bueno, para restaurantes y me tocaba mucho el cliente típico que abría una pizzería familiar y después la pegaba y hacía un montón de plata y todo, qué sé yo, pero nunca llevaba nada, ni stock, de pedo sabía lo que ingresaba de dinero. Entonces yo muchas veces no le decía, tenés que llevar stock porque con el stock vas a evitar pérdidas. Yo le preguntaba, Manuel, ¿voy estás llevando stock? No. ¿Sabes cuánto dinero estás perdiendo por no llevar stock? La verdad es que no tengo idea. ¿Sabías que el 70% de los negocios que quiebran después de los 5 años lo quiebran porque no tienen un buen control de stock? Y lo vas como concadenando así para que él realmente sienta la diferencia y la emoción. No voy con el, mira, yo soy una autoridad en el tema y tenés que llevar stock porque si no llevas stock se va a fundir. Y porque ahí lo que apela a la persona es decir, che, hasta ahora no me fundí sin llevar stock, así Claro. que no va a haber problema. ¿Entendés? O la persona te va a decir, ¿sabes cuánta gente conozco que hizo la casa directamente con un albañil tipo cemento y ladrillo y no le pasó nada? Entonces tenemos que ponerlo de esa postura de ayudarlos a pensar bien. Y sobre todo, se llama como, en la cuestión de la psicología es desarmar al cliente. Nosotros, nuestra misión es bajar la resistencia en la venta, digamos, en eso. Y, ay, perdón, y lo de las preguntas y el precio tiene que ver un poco mucho con con la forma en la que nosotros nos relacionamos. Te va a haber clientes que preguntan el precio de una y depende mucho del estadio en el que vos estés como profesional. Va a haber estadios, no sé, hay estadios de empresas que tienen 15 proyectos, 20 proyectos en simultáneo, que tienen una estructura súper buena, que no tienen ni un problema de decirte el precio porque ellos justamente quieren trabajar con alguien que lo pueda pagar y lo dicen y chau. Pero si no, la posibilidad que vos tenés es decirle, mira, la verdad que trabajo con cada cliente en específico, con distintos tipos de tarifa, entonces lo que yo te propongo es que hagamos una mini reunión, una mini llamada, conocerte un poco, ver si te podemos ayudar y en base a eso te puedo armar un presupuesto personalizado. Ahí no hay posibilidad de que te diga, no, pero decime el precio. Claro. Decime, poner que sea un insistente y te diga, no, pero decime más o menos cuánto me va a salir. La verdad que prefiero no decírtelo porque si te diría un precio te estoy mintiendo y la realidad es que me gusta trabajar seriamente y ahí ya entras como con la autoridad del arquitecto. ¿Me Perfecto. explico? Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna preguntita? Bien. ¿Cómo, perdón? Ahí Fabri comenta algo. Otra problemática es hasta qué punto dar información o respuestas a las necesidades de los clientes para que se pueda tomar el trabajo sin dejar de regalar nuestros trabajos e ideas. Bueno, ese es un problemita que tenemos los arquitectos. Empezamos a solucionar problemas antes de que nos paguen. Perfecto, buenísimo. Sí, justamente tiene que ver con eso, como para ir con la ansiedad de contar tu expertise. Y en realidad lo que nosotros tenemos que buscar es corrernos de ese lugar de arquitecto y pararnos de una postura, hasta te diría,
si se quiere, de psicólogo, digamos. O sea, nosotros tenemos que realmente, a ver, inclusive lo voy a poner como un ejemplo mucho más fácil de entender. Si yo, o sea, tengo una gomería de un amigo, vamos a poner un kiosco de un amigo que vende el chicle a 100 pesos y tengo un kiosco en la otra esquina que lo vende también a 95 pesos o a 100 pesos, ponele, la misma condición. ¿A quién le compro yo? A mi amigo probablemente. Bueno, pero ¿por qué le compro? Porque hay toda una cuestión emocional de fondo, digamos. Entonces, lo que nosotros, el primer como motivo y como con la intención que tienen que ir a la reunión, no es decir, che, le voy a mostrar el mejor proyecto que yo voy a hacer, que hice, o cómo le puedo solucionar, sino que mi intención es escucharlo y que la persona se sienta lo más cómodo posible. De hecho, en las empresas que más crecen, se invierte en una banda, en café, en sillones, en sala de reunión, y se invierten solamente por el hecho de decir, che, quiero que mi cliente se sienta a gusto, digamos. Entonces, para poder solucionar el tema de dar ideas, es el tema de la idea y la información es ir midiendo, digamos. Por eso que en un recurso gratuito, en una red social, da un poquito, después da un poquito más, después da un poquito más, después da un poquito más. Y normalmente es, bueno, en la reunión de venta es preguntar, 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 hacerlo sentir cómodo y por ahí sí darle una idea en la que vos digas, che, con esto me destaco. Inclusive eso puede ser, mirá, yo lo que planteo muchas veces con mis clientes es, entiendo que vos, si salís de acá, vas a encontrar estudios que te puedan hacer proyectos quizás $500 más baratos. Lo que por ahí, déjame que te diga, quizás estaría bueno que contemples es que cuenten con esto, con esto, con esto, porque lo que yo te puedo dar diferencial por estos $500 extra, ponele, es tal y tal cosa. Esto para vos es importante y ahí como que lo pones a él en la condición de elegir, de decir, che, quiero ahorrarme $500 o quiero tener tal, tal punto, digamos. ¿Alguno más? Buenísimo. Bueno, vamos con lo último, o sea, bueno, algunos casos de éxito. En este caso, bueno, trabajé con Wizard, que es una empresa de la industria ArcVis, que es el modelado de visualizaciones arquitectónicas hiperrealísticas para la venta de proyectos inmobiliarios. En el caso de esta empresa, trabajé desarrollando sistemas comerciales para adquisición de clientes tanto en la TAM, así como en Europa, en Estados Unidos, logrando posicionarla como empresa referente en Latinoamérica en lo que respecta a ArcVis. Y acá, bueno, trabajamos específicamente en encontrar el cliente ideal, en el guión del llamado en frío, en el guión de los mensajes de LinkedIn, en el guión de preguntas en la reunión de venta, en el guión inclusive del seguimiento para que después terminen contratando. Y acá también trabajé como con Cohetes, que es una potenciadora de marcas personales que trabajan con distintos emprendedores, y trabajé específicamente con el ejecutivo comercial en todas las técnicas de cómo conseguir reunión a través de llamados en frío, las técnicas de entrevista de ventas, en cómo resolver objeciones, y el resultado es, bueno, se logró un proceso de adquisición de clientes sólido, se consolidó un proceso de venta y un script de reunión, y se lograron 5 clientes nuevos en menos de 2 meses, ¿sí? Bueno, y la sorpresa, como le habíamos dicho, como súper novedad, es que si llegaste hasta acá, tenemos algo para contarte, y es que próximamente, desde Forma, estamos trabajando en el diseño de un nuevo programa de formación para jóvenes arquitectos, en el que aprenderás a construir una marca personal fuerte, identificar y seleccionar tu nicho de mercado, desarrollar un portafolio efectivo, manejar reuniones con clientes, utilizar las redes sociales y el email marketing para atraer clientes y mucho más. Y básicamente lo que vamos a hacer también, bueno, acá dejamos un poco los Instagram, el mío, Gen Coach Sales, el de Forma Espacio. También es, bueno, recordarles, no sé si le querés decir vos, Pilar, lo del workbook. Sí, bueno, gracias chicos por haber participado. Gracias Jan también por todo tu conocimiento, que por lo menos para mí fue algo muy novedoso. Y bueno, ya en el transcurso, seguramente entre mañana y el lunes, les va a estar llegando al mail ahí con el que se inscribieron y el que recibieron la información,
el workbook para que puedan aplicar de estas estrategias que dio Gian hoy. Está el proceso de venta, yo les puse ahí que por ahí era mucha información, entonces lo pusimos para que lo tengan a mano. Y bueno, y también una encuestita de feedback que para nosotros es importante que la puedan completar, son 2 minutos, y bueno, que nos puedan explicar un poco qué les pareció el taller, el workshop, si le agregarían algo, si cumplió con sus expectativas, y bueno, y que nos sigan a Jan y a Forma también, y bueno, que próximamente vamos a estar con ese nuevo programa. No sabemos bien cuándo, pero lo estamos terminando de armar, así que si les interesó es esto que vimos, pero bueno, mucho más en profundidad porque ya es un programa de varias clases, ¿no? Esto fue como una introducción súper rápida a la temática. Ahora me gustaría, aunque sea que uno nos dé un feedback para saber qué les pareció el taller y ya cerramos, estamos un poquito pasaditos, pero aunque sea una persona que nos pueda contar. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? ¿Todo ok? Bueno, genial. Entonces, gracias por haber estado, gracias por haber compartido estas 3 horas, más de 3 horas con nosotros. Gracias ya nuevamente. Y bueno, cualquier feedback ahí en la encuestita lo van a tener. Y bueno, también en redes nos pueden enviar lo que les haya parecido y nosotros los leemos. Nuestra idea es siempre seguir mejorando, así que estamos abiertos a recibir su feedback. Bueno, gracias chicos. Buen fin de. Gracias. Que anden muy bien. Buen fin de. Chau, chau. Muchas gracias. Buen fin de. Adiós, gracias.